Ahora sí llegamos al último workshop de esta primera jornada del Foro de Inversiones Estados Unidos. El turno ahora del futuro del mercado inmobiliario en los Estados Unidos. Análisis y proyecciones para las inversiones en el 2023. Le doy la bienvenida a Andrés Goldberg. Él es fundador y CEO de Spider, una empresa dedicada a inversiones inmobiliarias de alto rendimiento en el mercado norteamericano. Spider fusiona propiedades, finanzas y tecnología para ofrecer a cualquier persona la posibilidad de invertir sin fricciones en productos individuales y sin deuda, obteniendo así renta inmediata en dólares. Te damos la bienvenida, Andrés. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Tu presencia y te dejo con tu presentación. Bueno, gracias Rocío, gracias a todos los presentes y como siempre al grupo de 6G por hacer estos eventos. Como dijiste, voy a hablar un poco de lo que tiene que ver con las perspectivas del mercado para este año, que parece gracioso, pero ya pasó prácticamente la mitad del año, así que vamos a hablar de los próximos 7 meses y lo que venimos viendo en función obviamente de todo lo que ha pasado pre, durante y post-COVID, que tiene implicancias directas en la situación del mercado, de la oferta y la demanda que hay básicamente hoy en el mercado norteamericano. Yo diría que ha habido como 4 etapas muy marcadas. Una primera etapa que yo la llamo la inercia, que es lo que tenía que ver con la etapa pre-COVID, que veníamos con prácticamente 15, 20 años, digamos, prácticamente de subida de precios constantes y progresivas, que eran muy interesantes. Luego, desde marzo del 2020, digamos, y hasta julio del 2020, una segunda etapa, yo la llamo la depresión, porque básicamente no se sabía bien qué iba a pasar con la pandemia, con todo lo que tuvo, con las implicancias de la cuarentena. Y luego inmediatamente vino una tercera etapa que tuvo que ver con los programas de ayuda del gobierno y con la baja de las tasas de interés que llegó prácticamente al 2.3, 2.4, 2.5%. Y es la tercera etapa, yo la llamo la euforia, que empezó a crear una sensación ficticia de, bueno, fue real, obviamente, pero una situación ficticia de nueva normalidad donde el dinero era gratis y básicamente comprar cualquier cosa era rentable porque las tasas de interés eran tremendamente bajas en un contexto inflacionario, es decir, las tasas de interés eran menores que la inflación, era como que el dinero estaba subsidiado básicamente por el Estado. Y me parece que ahora estamos entrando en la cuarta etapa, ya desde el 2023, de enero en adelante, digamos, que es la etapa de la normalización, donde básicamente se van a empezar a regularizar algunas variables que se escaparon, digamos, de cualquier ámbito de racionalidad y que obviamente no eran sustentables en el tiempo, por ejemplo, las tasas de interés a los valores en los que estaban. Entonces, para pasar a la presentación y no demorar tiempo, quisiera muy brevemente contar de nosotros. Básicamente Spider, como los que no nos conocen, digamos, somos como concepto un hub de inversiones y el core y lo que nosotros como compañía queremos ofrecerle a cualquier persona en cualquier lugar del planeta es que pueda invertir sin fricciones en Estados Unidos y con productos que tienen 3 condiciones. Son individuales, no tienen deuda y son siempre inmobiliarios. Dicho esto, como compañía tenemos 4 verticales o 4 unidades que son un marketplace donde las personas pueden elegir su producto de inversión, que siempre tienen renta inmediata en dólares. Una segunda unidad que es servicios legales y contables para que puedan también tener junto con la inversión los servicios anexos a la inversión en función de sus necesidades de acuerdo al país de origen en el que se encuentran. Por tercer punto, digamos, es todo lo que tiene que ver con administración de propiedades, que en este caso es un servicio que damos como colateral a las inversiones, donde nos encargamos de administrar esas propiedades que vendemos o administrar propiedades que no vendimos, con lo cual es una tercera vertical. Y la cuarta es lo que tiene que ver con el wallet, que al final del día es para lo que todas las personas invertimos, que es para tener dinero, para tener capital, y el wallet es una función que tienen dentro de nuestra aplicación que se llama Spider Connect para poder administrar su capital. Pueden retirar, pueden hacer giros, pueden hacer transferencias y también desde el wallet ustedes pueden aplicar para la tarjeta Visa, para que nosotros estamos acreditados desde el año pasado. Tenemos una tarjeta Visa internacional que es Spider y que básicamente la pueden utilizar en cualquier lugar del mundo contra los saldos que tienen obtenidos en su wallet, producto de los beneficios de sus inversiones. Así que eso
muy sintéticamente es lo que hacemos, y los invito obviamente a que descarguen Spider Connect, que lo pueden hacer, digamos, desde su celular y pueden elegir allí el producto que sea de su conveniencia. Acá tienen el QR para poderla bajar, pero bueno, pueden entrar a sus tiendas celulares, al App Store o al Play Store y lo pueden descargar. Hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con las perspectivas 2023 y sobre esto yo quise hacer 5 puntos para aprovechar el poco tiempo que vamos a tener. El primero de ellos que quiero tocar es la inflación, que obviamente es un fenómeno que es transversal hoy en Estados Unidos y en el planeta, porque durante el COVID, digamos, hubo grandes paquetes de asistencia del Estado que implicó grandes cantidades de emisión monetaria que trae como consecuencia aumentos de precios o el fenómeno inflacionario. Un segundo punto que quiero hablar es las tasas de interés, que están es un fenómeno bastante alineado a la inflación, es una manera de contener la inflación. Entonces, cómo las tasas de interés están afectando directamente, es decir, cómo se usaron en un momento para fomentar el desarrollo económico, el repunte económico de Estados Unidos durante el momento del COVID, y cómo ahora se están usando para enfriar un poco la economía porque se había recalentado en exceso, justamente lo que ocasionó el fenómeno inflacionario. El tercer punto que me interesa tocar es lo que tiene que ver con precios de real estate y puntualmente las áreas de Estados Unidos que están más afectadas, menos afectadas y dónde estarán las oportunidades. Un cuarto punto que me parece fundamental es lo que tiene que ver, en inglés se llama affordability, en español, bueno, la accesibilidad, que es algo muy importante en lo que tiene que ver a la hora de invertir en ladrillos pensados como inversión y no como uso. Invertir en aquellos lugares que son más accesibles y que por lo tanto hay más demanda, mucha demanda que tiene que ver con alquileres. Entonces, básicamente esta oferta de inversión no es lo mismo en la Florida o en Arizona o en California o en Nevada que en Nueva York o en, no sé, en Detroit o en Cleveland o en otras ciudades o estados de los Estados Unidos. Y por último, algo muy crítico en este momento que tiene que ver con el inventario existente. Así que empiezo por el primer punto, que tiene que ver con el fenómeno inflacionario. Como todos saben, digamos, ha sido noticia desde el año pasado. Nosotros lo hemos venido diciendo muchísimo en los últimos 2 años en todas las presentaciones que hemos dado, básicamente antes de que la inflación haya tocado el pico del 9.1% que tocó mediados del año pasado. Lo que nosotros estamos diciendo es que justamente esto iba a afectar muchísimo, digamos, la capacidad de pago de las hipotecas en los Estados Unidos, porque obviamente al haber aumento de precios, a las personas los sueldos le rinden para comprar menos cantidad de cosas y pagar menos de la canasta de productos que consumen. Pero lo que vemos acá es que si bien hubo un pico de 9.1% más o menos para junio del año pasado, actualmente en la última publicación, que es la de básicamente el mes de marzo, la inflación tocó 5% y mañana, 8:30 de la mañana, se publica la de abril, que pareciera ser que va a estar en ronda del 5 o el 4,75%. Habrá que esperar hasta mañana, pero lo concreto es que luego de que hubo un pico inflacionario, se están tomando las medidas necesarias, que ahora vamos a hablar de eso, para que la inflación vuelva a su lugar. ¿Qué es su lugar? Bueno, el mandato del Banco Central de Estados Unidos es básicamente tratar de generar políticas monetarias que generen máximo empleo con precios sostenidos, es decir, sin aumento sostenido de precios. Es decir, que la inflación, el número, el target que tiene el Banco Central de los Estados Unidos es que los aumentos de precios no sean mayores al 2% anual. Como 9%, obviamente es sustancialmente más que el 2%, eso implica de que el Banco Central tiene que tomar medidas para que eso pueda contenerse y ahora vamos a hablar de ello. Pero lo importante que hay que entender es que la misión es 2%. Máximo empleo con precios, digamos, sostenidos, con precios que no se escapen como ha pasado, digamos, el último año. Entonces hay que entender la misión, porque si entendemos la misión, entendemos cuando se escapan, digamos, las variables de lo que es el objetivo del Banco Central, hay que entender que ellos van a tomar las medidas para volver al eje central de su objetivo, que es 2% como valor inflacionario año contra año. Y acá, pasando directamente a lo que nos convoca, que es lo que tiene que ver con, obviamente, la inflación en el real estate, que no es lo mismo que la inflación como fenómeno general en la canasta de bienes. Nosotros vemos, por ejemplo, que acá en el mes de marzo, este 5% de inflación que fue el que hubo, perdón, porque estoy escribiendo en la pantalla,
5% de inflación, que fue el último que hubo en el mes de marzo, es lo que aplica la canasta general de bienes, pero como su nombre lo dice, hay una canasta general, no aplica todo por igual, no aplica igual a la medicina, que a la energía, que a la comida, que a las bebidas, etc. Entonces, les puse en el lado derecho lo que tiene que ver con el nivel de inflación, que tiene que ver con las propiedades, es decir, con los alquileres, y en el lado izquierdo lo que tiene que ver con el nivel de inflación de la canasta general. Ustedes van a ver que en lo que tiene que ver con propiedades, la inflación de año contra año es bastante superior a lo que tiene que ver con la inflación media de la canasta de bienes, lo que se llama el CPI o el índice de precios al consumidor. Esto es importante entenderlo porque si, de nuevo, fíjense que año contra año la inflación general es 5%, pero lo que tiene que ver con inmuebles es 8%. Entonces, entendiendo que un inmueble es un activo que ajusta por inflación, si ustedes invirtieron en inmuebles, no solamente van a tener algo que ajustó al 5%, que es la inflación general, sino que va a haber aumentado por lo menos al 8%. Pues nuevamente, las propiedades en Estados Unidos históricamente mitigan o son una reserva de valor en lo que tiene que ver con momentos inflacionarios. Entonces, si ustedes tenían algo que valía 100, este año no vale 105, que es la media inflacionaria, sino que vale por lo menos 108, para darles un ejemplo, digamos. Entonces, básicamente la inflación se puede convertir en una aliada de una buena inversión, porque invertimos en algo que va ajustando más que la inflación promedio y por lo tanto se convierte en un beneficio. Entonces quería mostrarles esto porque me parece bastante gráfico. Y lo segundo que les quiero mostrar es que la implicancia que tiene dentro de la canasta de bienes que hacen al índice de precios al consumidor dentro de Estados Unidos, obviamente no todos los ítems pesan igual. Entonces acá vemos que shelter, que es básicamente lo que tiene que ver con refugio, que es este rectángulo que está acá, digamos, pesa, esto tiene 4 o 5 meses, digamos, de medido, digamos, por el Pew Research Institute, pero pesa entre el 32 y el 40% sobre toda la canasta de bienes. Es decir, no hay ningún valor más representativo que repercuta de manera más directa en la canasta de la inflación, en el índice de precios al consumidor, que el refugio, porque pesa más de un tercio, más del 30%. Depende del año, puede ser 32, puede ser 38, pero en todo caso tiene un peso específico altísimo. Que es muy interesante porque justamente cuando los alquileres están muy elevados o crecen mucho año contra año, en general lo que vemos es que el principal colaborador de que la inflación, o sea, que le impacta más, digamos, a la inflación, es, en este caso, por ejemplo, los alquileres. Entonces, es importante para el gobierno norteamericano, si quiere lograr contener la inflación y ponerla dentro de los valores del target del 2%, que ataque de manera muy agresiva lo que tiene que ver con los valores de acceso inmobiliario, específicamente los alquileres. Lo que mide la inflación desde el punto de vista de las propiedades es el valor de los alquileres, aunque una casa sea propia. Es decir, lo que mide es cuánto costaría ese alquiler versus cuánto costaba ese alquiler el año anterior. Entonces, me parece importante que esto lo sepan porque, de nuevo, estamos teniendo una inflación muy, muy elevada, digamos, en lo que tiene que ver con los alquileres en los Estados Unidos, muy superior a la inflación promedio de la canasta de bienes. Entonces vayan teniendo esto en la cabeza porque básicamente las políticas que se están tomando tienen que ver con corregir este tipo de desfasajes. ¿Y esto en qué afecta, por ejemplo, la cantidad de propietarios que hay en Estados Unidos? Porque al final piensen que el mercado inmobiliario es como cualquier mercado, tiene una oferta y tiene una demanda, y esa oferta y la demanda obviamente tiene que ver con los precios que tienen los productos, en este caso las propiedades. Lo que vemos en este gráfico es la cantidad de dueños que tienen las unidades, es decir, las casas en Estados Unidos. ¿Cuántas personas, cuántas familias son dueños de todo el conjunto de propiedades que hay en el país? Y vemos que para el año 2020 se había llegado a un valor del 68% de dueños. El récord fue en el año 2008, que fue 69% de dueños,
para que lo vean en términos numéricos y más fácil, piensen que en Estados Unidos hay alrededor de 162 millones de familias y esto lo que quiere decir es que 68% de esas familias eran dueños de sus propiedades. No importa si las deben o si las pagaron, eran dueños, digamos, no importa si están pagando la deuda. Y lo que están viendo es que en el proceso del COVID y post-COVID, eso ha llegado actualmente al 66%. Entonces, si esto lo pensamos en términos numéricos, nuevamente, cada 1% que caen los propietarios en Estados Unidos es 1.600.000 personas, 600.000 familias que pasan de ser dueños a ser inquilinos. Y esto es todo un dato interesante porque sigue básicamente recalentando el mercado de alquileres, pero también nos da un dato como inversores, que es una excelente inversión atajar la demanda de inquilinos que está teniendo el mercado justamente por las altísimas tasas de interés y por los altísimos precios inmobiliarios que hacen que la gente no pueda pagar básicamente las hipotecas o los créditos hipotecarios y por lo tanto tenga que empezar a alquilar y vender sus propiedades o mudarse básicamente a un lugar que sea más rentable. Entonces, de nuevo, ha caído desde el 2020 hasta la utilidad desde el 68% al 66%, son 2 puntos, pero se está previendo que para diciembre de este año baje entre 2 y 3 puntos más, o sea que va a haber entre 3.2 y 4.8 millones de familias adicionales que van a pasar a ser inquilinos, lo cual, les repito, es un dato excelente a tener como inversores o como potenciales inversores. ¿Cuál es la consecuencia de la alta inflación? Bueno, básicamente las herramientas que tiene el Banco Central son la política monetaria, es decir, la emisión de dinero y obviamente las tasas de interés. Entonces, lo que estamos viendo acá es lo que ha pasado con las tasas de interés en el último año y medio, o en el último año, diría. Básicamente han subido 9 veces. Es decir, la manera en la que el Banco Central de Estados Unidos está atacando el fenómeno inflacionario, subiendo las tasas de interés, haciendo que el dinero sea más caro. Y obviamente si el dinero es más caro, si el crédito es más caro, las personas van a consumir menos. Y efectivamente eso es lo que está logrando. Es decir, la inflación ha venido bajando en la misma medida en la que las tasas de interés han ido subiendo. Pero esto va a seguir tardando tiempo, no es un fenómeno que digamos que es inmediato, sino que es diferido en el tiempo. Probablemente falte todo lo que resta del 2023 y alguna parte del 2024 para que vuelvan a llevar los valores inflacionarios alrededor del 2%. Es decir, el dinero va a seguir siendo caro. Y por lo tanto esto también lo tenemos que tener en cuenta porque financiarse en Estados Unidos va a ser caro, con lo cual hay pocas probabilidades de que la demanda crezca, suba, aumente en un fenómeno de tasas de interés récord. Entonces, para graficar esto en forma fácil, las típicas tasas de interés, las típicas hipotecas, los típicos créditos que sacan los americanos cuando compran una propiedad, que es las hipotecas a 30 años a tasa fija, ustedes ven que si la hubieran comprado probablemente en la época COVID, los valores de esas hipotecas hubieran estado en torno al 3%, que sería esta parte de esta acá. Ahora, justamente lo que sucedió en la época del COVID es que como hubo una contracción muy grande del Producto Bruto, porque había la cadena de suministros a nivel global estaba bloqueada, digamos, porque se habían cortado las rutas, la gente, digamos, no había envío de insumos, básicamente estaba paralizada la actividad productiva. Entonces, bueno, un mecanismo para ayudar al mercado fue bajar las tasas de interés, inyectar mucho dinero en la economía. Entonces aumentó el gasto, que es lo que hizo que empiece a aumentar el consumo y la inflación. Y entonces, bueno, acá vemos el impacto en lo que tiene que ver con las tasas de interés actualmente a 30 años, que están entre el 6,5% y el 7%, que es un nivel históricamente alto. Yo le diría que en los últimos 20 años no han llegado a esos valores y hace que sea muy, muy caro hoy versus 2 años atrás financiarse para comprar. Entonces tenemos dos fenómenos que están sucediendo en lo que tiene que ver con el mercado de las propiedades. Número uno, precios históricamente altos y número dos, tasas de interés históricamente altas. Entonces, es un tema porque es caro financiarse y es caro comprar. Y esto hace que haya falta de acceso, punto que vamos a hablar después. Lo que les quiero mostrar en este gráfico, que me parecía algo muy bueno para que lo puedan, un fenómeno de dónde estamos parados en cuanto a créditos hipotecarios, es que acá tenemos básicamente qué cantidad de hipotecas existen hoy por cada
grupo o por cada segmento de tasa de interés. Es decir, entre el 2 y el 2.5% hay 4.7 millones de hipotecas. Entre 2.5 y 3% hay 13 millones de hipotecas. Entonces, lo que podemos ver acá es que del total de las hipotecas que hay en este momento en Estados Unidos, el 65% está acá abajo, está abajo de 4, de acá para arriba. Es decir, en este momento hay un 65% de todas las composiciones, de todas las hipotecas que hay en este momento en el mercado inmobiliario americano para comprar propiedades, están en créditos a 30 años, a tasa fija, en 4% o menos. Esto piénsenlo porque todas estas personas, si hoy quisieran comprar una propiedad, básicamente esa propiedad le costaría, podrían vender caro, les costaría caro volver a comprar, es decir, que harían un movimiento, lo que se llama un movimiento lateral, no vertical, es decir, no venderían caro y comprarían barato, venderían caro y comprarían caro. Ahora, si vendo para comprar caro, el segundo problema que tengo es que la tasa de interés que yo tengo es del 4, del 3,5 o del 3%. ¿Qué sentido tiene que yo venda mi casa, que tengo una hipoteca a 30 años al 3,5, al 3 o al 4%, para comprarme una casa nueva que la hipoteca me cuesta el doble y que básicamente me va a castigar en las tasas de interés con una cuota que es altísima? Entonces, lo que está pasando es que lo que en un momento incentivó que se recupere rápidamente la economía, que eran las bajas tasas de interés, generó, en inglés se llama un poison pill, es como una píldora venenosa, que básicamente todas las personas empezaron a tener créditos por las bajas tasas de interés y hoy no quieren salir de esos créditos porque justamente las tasas de interés son muy elevadas. Entonces nadie vende o pocos venden propiedades y muchos quieren comprar, pero entonces no hay inventario, cosa que vamos a ver. Entonces me interesa que vean esto. Nuevamente, lo que les quería contar es esto. 65% de las hipotecas hoy están por debajo del 4% y si esto lo llevamos, digamos, a otros eslabones, vamos a estar que cerca del 75% de las hipotecas hoy están por debajo del 6%. Es decir, están por debajo de las tasas que hay hoy. Con lo cual, tiene muy poco sentido vender para los que tienen hoy una propiedad y quieran comprarse otra. No hay incentivos, digamos. ¿Qué ha pasado con los precios? Bueno, obviamente lo que pasó cuando empezó acá, digamos, marzo 2020, que empezaron las tasas de crédito muy baratas, bueno, los precios tuvieron una subida histórica, digamos. Básicamente los precios en Estados Unidos, la media estadística de Estados Unidos llegó a $494,000. En este momento ha bajado un poco, ha tenido una contracción porque justamente las tasas están súper elevadas, pero no hay ninguna expectativa de que exista alguna especie de colapso o burbuja inmobiliaria porque nuevamente hay demanda y por otro lado hay muy poco inventario. Entonces, para los que creen que puede pasar lo que sucedió en el 2008, en este momento esto es imposible porque hay una alta demanda de propiedades, no hay mucha oferta y como lo acabé de decir, digamos, hay muchas personas que no quieren salir de sus propiedades porque tienen hipotecas a tasas muy bajas y por lo tanto no están dispuestos a salir de ellas, como están teniendo hipotecas que les cuestan menos que la inflación que está teniendo en este momento el mercado americano. Entonces, hasta que no bajen las tasas y no incrementen la construcción de nuevas propiedades, probablemente la situación en lo que tiene que ver con el balance del inventario, si las propiedades que entran versus las que salen, las que se venden, las que se compran y las que se construyen, va a estar tenso, porque justamente que las tasas de interés estén tan altas hacen que también bajen las nuevas construcciones, porque los que construyen casas también se financian para poder construir. Entonces, normalmente en Estados Unidos se necesitarían entre 1.6 y 1.7 millones de casas por año para tener un mercado saludable y actualmente estamos teniendo alrededor de 1.3, 1.4, que es alrededor de un 20% menos del año anterior. Es un recorte muy importante y que afecta sobre todo en un momento en el que hay poca oferta. O sea, hay poca oferta, hay poca nueva construcción y hay mucha demanda. Entonces no se ve que pueda haber ninguna especie de colapso de ningún tipo en lo que tiene que ver con los valores inmobiliarios. Sí, lo que se ve es que en algunos lugares donde los precios se recalentaron, en algunas ciudades, van a tener algún nivel de ajuste, pero no va a haber ningún tipo de crisis como los que algunos se imaginaron que podría existir en el 2008. Y acá lo que les quiero mostrar es un índice que a mí me parece sumamente representativo para entender
¿Qué pasa si hubieran invertido en propiedades, por ejemplo, en el año, no sé, 91? ¿Qué pasa si hubieran invertido en el año 2000? ¿Y qué pasa si hubieran invertido en el año, por ejemplo, 2012 o 2016? Y lo que me interesa que vean es que si ustedes hubieran invertido, por ejemplo, del 2012 en adelante, voy a tratar de graficarlo más o menos acá, en adelante, si ustedes miden del 2012 a la actualidad, es decir, 10 años o casi 11, digamos, ustedes lo que verían es que es decir, sin hablar de cuánto hubieran ganado por alquileres, ustedes lo que verían es que la ganancia que hubieran tenido por la apreciación del inmueble, es decir, por el aumento del valor del inmueble, hubiera sido de un 7.5% anual, año contra año. O sea, un 7.5 anual de tasa de rendimiento compuesta. Es decir, no contra, estamos hablando de que si el año 1 valía 100, el segundo año vale 7.5 más, que 107.5, pero el tercer año valdría un 7.5 más que el año anterior, no que el año base. Entonces, estamos viendo que las propiedades se han convertido no solo en un elemento de resguardo de valor, sino que han tenido un rendimiento extraordinariamente eficiente. Estamos hablando nuevamente en promedio estadístico de un 7.5% compuesto, es decir, de aumento de valor contra el año anterior, no contra el año base. Si a esto le agregamos también lo que tiene que ver con los ingresos en alquileres, vemos que las propiedades se convierten en un activo de valor seguro, confiable, generador de liquidez, pero a su vez tremendamente rendidor. De hecho, lo que ha pasado en el último año y medio es que fondos de inversión, como por ejemplo Blackstone, están deshaciéndose de acciones o de activos de carácter más comercial y están entrando en lo que tiene que ver con activos más tipo propiedades individuales, lo que se llaman single families, porque ven en ellas un refugio de valor y de estabilidad que sobre todo en un momento como el actual, como los últimos 2 años, es necesario de tener, sobre todo para empresas que manejan tanto capital y necesitan ciertos niveles de seguridad y de resguardo. Acá lo que vemos es un mapa, digamos, básicamente de una agencia que se llama la FHFA, que siempre lo cito en todas las charlas que doy, primero porque lo sigo y porque me parece muy interesante de ver, que mapea en colores cómo están los niveles de valorización que tiene cada uno de los estados de Estados Unidos. Y lo que vemos en líneas generales es que la región sur, lo que vamos a ver es que en colores más oscuros vemos los estados que han aumentado más de valor. Entonces, por ejemplo, la Florida es de todo Estados Unidos en este momento el mercado que está más, es decir, que se ha apreciado más contra el año anterior. Lo interesante de esto es que el año anterior también era el que estaba más apreciado versus el año anterior y el año previo también. Pero lo mismo lo vemos básicamente para el estado de Texas, lo mismo lo vemos, digamos, para Arizona, para Nuevo México. Entonces, bueno, acá está. Bueno, mismo para todos los de Arkansas, Oklahoma, es decir, todo lo que tiene que ver con el área, con el cinturón sur de Estados Unidos, con el área sur de Estados Unidos, lo que se llama el Sun Belt, es un área que está sumamente apreciada, con lo cual, por un lado, digamos, muchas personas van a decir, estoy muy optimista, pues entonces ganó mucho valor versus el año pasado. Pero en realidad lo que tiene que ver con esto es que ya son varios años que ha tenido un nivel de valorización extremadamente elevado y lo que deberían tener en cuenta es que toda esta área sur de los Estados Unidos debería empezar a tener una corrección. Porque de nuevo, el error que han tenido muchas personas a efectos de análisis es pensar que lo que pasó en la pandemia es algo que puede ser normal o atemporal, que puede permanecer. Pero no pueden permanecer tasas de interés del 2,5% a 30 años fijo con precios económicos. Entonces, básicamente lo que pasó es que se han recalentado algunos de los mercados mucho y esos mercados deberían tener un enfriamiento. El enfriamiento no quiere decir que van a colapsar los precios ni va a haber una crisis, pero sí debería haber algún nivel de corrección. Entonces,
Primer punto, todo lo que es cinturón, o sea, lo que es área sur o el Sun Belt de los Estados Unidos, no es el mejor momento para comprar, porque básicamente han tenido un nivel de apreciación extremadamente elevado y lo más probable es que obviamente eso deje de pasar porque nada crece para siempre y cuando algo viene creciendo a niveles récord año contra año, es probable que en este momento se empiece a enfriar porque la economía en general están tomando las medidas para que esto suceda. Si ustedes toman más bien esta parte de acá, que es lo que es más lo que tiene que ver con el Midwest de los Estados Unidos, que lo van a ver en color más clarito, lo que tiene de interesante es que son los mercados hoy más affordables, más económicos de todo Estados Unidos. Si vemos, por ejemplo, una tabla que básicamente maneja la Asociación Nacional de Realtors, ustedes van a ver acá en esta columna los años. Lo que van a ver en esta columna que les señalo, que es con lo que tiene que ver con la media de precios. Y fíjense lo siguiente, para el año 2020, el precio promedio de las propiedades en Estados Unidos era $300.200. Ese mismo precio promedio para marzo del 2023 es de $380.000. Es decir, que el nivel promedio de apreciación de las unidades entre este periodo y este es de alrededor de un 25%, que es muchísimo. A esto se le agrega un segundo punto, que es las tasas de interés de las hipotecas a 30 años, que para el año 2020, cuando las casas valían $300.000, la tasa de interés promedio era de 3.17%. Sin embargo, ahora la tasa de interés promedio es de 6.54%. Entonces, fíjense lo siguiente, por un lado aumentó mucho el valor de los inmuebles y por otro lado se más que duplicó, es decir, más del 100% de diferencia el aumento de las tasas de interés, lo cual hace que el pago de las hipotecas para el año 2020 de esas casas sea un promedio de $1.035. Normalmente esto se toma con un 80% de deuda, es decir, si una casa vale 100.000, esto supone estadísticamente que piden el 80% de deuda, que es típicamente lo que piden los americanos, con lo cual el pago promedio de capital e interés era en el año 2020 $1.035 y es en el año 2023 $1.900, es decir, que el pago prácticamente se duplicó. Lo que eso hace es que básicamente muchas menos personas puedan acceder a este crédito. Entonces, para verlo desde el punto de vista estadístico, miren, tienen acá esta columna que es el salario promedio de los americanos y en esta columna lo que van a ver es cuánto es el ingreso mínimo necesario para poder pagar ese crédito. Entonces, ¿qué vemos? Que en el año 2020 el salario promedio de una familia americana era $84.000, $84.300. Sin embargo, el ingreso mínimo que había que tener para poder comprar una casa promedio era de $49.000, justamente porque las tasas de interés eran muy bajas y por lo tanto lo que supone el banco es que con el 25% del ingreso usted puede pagar la hipoteca. Ahora, si esto lo llevamos a la actualidad, el valor de la media de ingreso salarial de la familia es $91.000, pero el mínimo ingreso necesario con el aumento de las tasas de interés y de los precios de las propiedades que habría que tener para poder pedir un crédito es de $92.500. Es decir, que en los últimos 2 años se casi duplicó el mínimo ingreso necesario para poder comprar la misma casa que hace 2 años atrás. Es decir, hoy una familia promedio no podría comprar una propiedad porque el salario promedio es $91.200 y el ingreso mínimo promedio para poder comprar una casa es de $92.500, lo cual fortalece esto de apuntar a invertir en áreas residenciales de los Estados Unidos que sean económicas y que van a atajar la demanda de alquileres de toda esta gente que hoy no puede comprar. Si vemos en esta misma tabla de affordability o de accesibilidad, vemos acá abajo las 4 áreas estadísticas en las que la Asociación Nacional de Realtors divide Estados Unidos, que es noreste, medio oeste, sur y oeste. Y vemos que la única área todavía que es súper affordable, que está todavía como muy por debajo de la media americana, es el Midwest. El Midwest tiene valores promedio cerca de $275.800. Si ustedes van al oeste, que es más que nada California, tienen valores cerca de los $600.000. Si van al sur,
donde están lugares como Arizona, donde están lugares como el sur de California, como Nuevo México, como Nevada. Todas estas áreas tienen valores promedios muy, muy altos, cerca de $350,000, al igual que el noreste de los Estados Unidos, cerca de 400,000. Es decir, que si tuviéramos una diana y tuviéramos que targetear estadísticamente dónde son las ciudades que son más económicas para poder alquilar, que es donde la gente migra, básicamente, el Midwest es un lugar privilegiado para que esto obviamente suceda. Otra cosa que les quiero decir es algo que, digamos, que me parece interesante, volviendo rápidamente al mapa y con esto paso, es que a partir de, digamos, durante toda la época del COVID, toda esta área de Estados Unidos empezó a tener un tema que en realidad lo viene teniendo hace muchos años, pero que este año está empezando a tener implicancias que ya empiezan a tener incidencia económica en la eficiencia de las inversiones inmobiliarias, que tiene que ver con los desastres climáticos asociados a incendios, inundaciones, huracanes, o sea, lluvias, huracanes, tormentas. Lo que está pasando es que la frecuencia de los fenómenos climáticos que se mide, digamos, y que tiene un costo para las empresas de seguro, y la severidad, que es lo que hace que se tome en cuenta cuánto vale una prima para poder tener una cobertura de una propiedad, están empezando a ser tan frecuentes los fenómenos climáticos y de tanta severidad que los costos de los seguros están empezando a crecer de manera muy, muy elevada. De hecho, por ejemplo, en la Florida y en Texas, las 2 o 3 empresas más importantes, o sea, 2 o 3 empresas las más importantes de seguro de Estados Unidos se están directamente retirando porque no pueden prever, básicamente no pueden tener una previsión de los desastres climáticos que pueden ver para el otro año. Y la prima que eso va a costar es tan elevada o es tan insegura que prefieren no prestar el servicio. Ahí les digo, pongan un ojo, porque los seguros en los próximos años se van a transformar en todo un punto de análisis para poder invertir en una propiedad, porque van a empezar a tener aumentos de costos mucho más elevados de lo que los ha solido tener. Este año, por ejemplo, están alrededor de entre un 40 y un 50% en todas las áreas de Estados Unidos, el área sur, que es donde hay más alto impacto en lo que tiene que ver con fenómenos climáticos con este tipo de severidad. No tanto de nuevo en el medio de Estados Unidos. De hecho, nosotros mandamos algún artículo hace unos meses de un estudio, digamos, que se hizo en las áreas de Estados Unidos, en el cual el Midwest nuevamente es una de las áreas como más protegidas en lo que tiene que ver con este tipo de fenómenos. Ahora, altos precios, altas tasas de interés. ¿Qué pasa con el inventario? ¿Cuántas casas? Es decir, ¿cómo afecta esto el inventario o las necesidades que hay hoy de inventario para que el mercado esté sano, saludable? Bueno, para analizar esto tenemos que ver en primero cómo está el ritmo de ventas de propiedades en Estados Unidos. Actualmente, digamos, en la última medición, que es la de marzo, las ventas anuales que se estiman al ritmo de ventas que hay actualmente, se espera que en el año 2023 haya un estimado de ventas de más o menos 4.400.000 unidades, lo cual es un 20% menos que el año pasado, que es una brutalidad, no es saludable definitivamente, digamos, y es básicamente tremendamente inestable para poder tener un mercado equilibrado en lo que tiene que ver con inmuebles. En lo que tiene que ver con inventario, vemos que en este momento hay alrededor de 2.6 meses de unidades disponibles, es decir, el inventario se mide en meses de unidades al ritmo de venta actual. Entonces, a este ritmo de ventas, las unidades que hoy están a la venta alcanzarían para suministrar 2.6 meses de ventas, lo cual es muy malo porque el balance que debería tener el mercado inmobiliario es entre 6 y 9 meses. Sí, si hoy bajan las tasas de interés y todos mágicamente tuvieran dinero, no hay casas, no hay propiedades, hay un déficit habitacional en unidades a la venta, en parte porque la gente que tenía créditos baratos no los libera porque están las tasas de interés muy elevadas y en parte porque no ha habido nueva construcción por el COVID y por las altísimas tasas de interés. Entonces, de nuevo, poca oferta, mucha necesidad habitacional, altas tasas, altos precios, alta demanda de alquileres. Les vuelvo a repetir, el mercado de alquileres, ténganlo en la cabeza, es a donde tienen que apuntar hoy, justamente por todas estas necesidades. Y cómo está pegando en cada una de las áreas de Estados Unidos
cómo se está moviendo cada una de las áreas de los Estados Unidos. Básicamente vemos las 4 áreas, vemos que todo lo que es el área sur, que es lo que estuvimos viendo, este número que ven, que es 99.6, lo que marca es que el ritmo de compra y venta que está teniendo es un ritmo que es casi igual o muy parecido, digamos, digamos, el ámbito de normalidad que toma la estadística es el año 2000-2001. Entonces, lo que esto compara es 100, es que el nivel de oferta y demanda es parecido al del 2001, y 99,6 es básicamente de que sigue habiendo oferta y demanda parecido a momentos de regularidad, lo cual, ojo, porque en un mercado que está sobrevaluado, como esto del área sur, es para tener en cuenta de nuevo, con estos precios y estas tasas, debería estar en valores más bajos como tiene el resto de Estados Unidos, donde básicamente los niveles de actividad comercial, de oferta y demanda, son mucho más bajos que los que hubieron en el año 2000-2001, justamente pues las tasas de interés y los precios son absurdos. Entonces acá ojo, porque no vayan a tener una falsa expectativa de que las cosas crecen para siempre. Es un mercado, el sur en general, viene recalentado, viene con récord histórico de precios, viene con suba histórica de precios, no debería seguir subiendo este ritmo, es un área que hay que ponerle el ojo y esperar antes de tomar decisiones. Esto lo quise agregar acá porque es un artículo que leí bueno, hace poco, esta semana pasada, digamos, fue la reunión de Berkshire Hathaway, que es uno de los fondos de inversión más importantes del mundo, y Charlie Munger, que es el socio de Warren Buffett, digamos, puso el ojo en algo que me parece interesante compartir. Salió un informe de Bank of America, hubo un informe de JP Morgan, hubo un informe del Financial Times, hubo un informe de la Fed. Ojo con todo lo que tiene que ver con el real estate comercial durante el 2023 y durante el 2024, que es de lo que estamos hablando, perspectivas 2023 y también algo 2024. Ojo con el real estate comercial. Muchas personas, muchas compañías durante el año 2020 compraron muchos activos comerciales, edificios de oficinas, multifamilies, edificios residenciales, porque básicamente casi cualquier negocio con esas tasas de interés que eran cercanas al 3 puntos, 3,5, casi cualquier negocio era rentable, porque el costo del dinero era extremadamente barato. El problema que eso trae hoy, y es la preocupación que está trayendo la Reserva Federal, los fondos de inversión, los bancos, y que están tremendamente preocupados durante el 2023-2024, es que esa pequeña realidad que hubo durante el COVID, que es tasas bajas y que comprar cualquier cosa a cualquier precio era rentable porque el dinero no tenía costo, los préstamos comerciales en general tienen un maturity, digamos, como tienen una fecha de madurez que depende cuál, suele estar entre 3, 5, 7, 10 años. Depende, típicamente son 5 años. Depende depende, digamos, obviamente el banco y depende quién lo pide, pero en general, digamos, son créditos de corta duración. Este es el punto, digamos. Cuando llegan al maturity date, lo que pasa con esos créditos es que básicamente vuelven a evaluar el proyecto para volverte a refinanciar. Y acá va a haber un problema que yo creo que va a ser bastante extendido y bastante problemático, que puede ser una oportunidad, pero hay que tener ojo dónde nos metemos hoy si somos inversores. Porque lo que en su momento se analizó, es decir, ¿qué es lo que se evalúa cuando hay un negocio comercial? Se evalúa básicamente para el banco te haga un préstamo, te dice cuánto es el flujo de caja y lo que dice, bueno, yo traigo al valor presente el flujo futuro de ganancias y lo que te dice el banco es, yo a usted le puedo prestar cualquier monto de capital que permita que con los ingresos que tiene de esa explotación comercial, sea un multifamily, sea un edificio de oficinas, usted me pueda pagar la deuda. Y tienen una medida que se llama DSCR o DSCR, que es Debt Service Coverage Ratio, que básicamente quiere decir el ratio de servicio de cobertura de la deuda. Entonces lo que dice el banco es, yo a usted le presto el capital y lo que yo tengo que garantizarme es que la ganancia que usted tiene después de pagarme la tasa de interés debería alcanzarle para 1.25. Es decir, si la tasa de interés anual es $100, usted debería tener ganancias por 125 para pagarme la tasa y un excedente por si tiene algún costo extra, el banco no pueda quedarse sin cobrar.
El problema es que la evaluación que hace el banco la hizo a tasas del 3%. Entonces decía, bueno, yo le presto porque el interés y el capital al 3% le daba una cuota anual, mensual, lo que fuera, que básicamente con cualquier ingreso lo cubría. Hoy, que las tasas se duplicaron y que nadie podía pensar en el 2020 que hoy las tasas iban a estar en valores históricos del 6, 6,5, 7, 7,5, depende del tipo de proyecto, cuando el banco llegue a la época de madurez del crédito y vuelva a hacer esa evaluación, depende qué tipo de proyecto, pero por cada 1% que crece la tasa de interés, el valor del proyecto cae, depende cuál, pero entre un 15 y un 20%. Y lo que va a suceder es que muchos de esos proyectos van a estar insolventes, es decir, va a llegar el punto de refinanciar el proyecto y el banco le va a decir, bueno, usted ya la tasa no es 3 o 4, ahora es 6 o 7. Pero si la tasa es 7 y esta es la cuota de capital más el interés, usted con lo que está teniendo ingresos no solo no me puede pagar, sino que tiene cash flow negativo, es decir, no solo no le alcanza, sino que está por debajo. Entonces, para que usted le alcance, le tengo que prestar mucho menos dinero del que le presté originalmente. Entonces, supongamos que alguien pidió sobre un proyecto de 20 millones de dólares el 70%, que son 14, porque es lo que porque la cuota permitía pagar esa tasa de interés y ese capital para poder financiar ese nivel de crédito. Hoy, si vuelven a refinanciarlo, probablemente ese número ya no sea algo que estaba valuado a 20, valuado con las nuevas tasas de interés, probablemente esa evaluación de 20 hoy sea 15. Es decir, va a haber grandísimos niveles de pérdida en lo que tiene que ver con las valuaciones comerciales debido al grandísimo impacto que tiene la variación de las tasas de interés. Entonces, ojo cuando inviertan en proyectos comerciales, porque muchos proyectos comerciales tomaron una deuda inicial a valores muy, muy bajos y cuando la tengan que renovar pueden estar, o lo que se llama en inglés, under the water, que es que la evaluación del proyecto esté por debajo del valor de la deuda, o que estén muy parecidos básicamente, o sea, es decir, van a estar muy por debajo de la evaluación inicial, pero pueden llegar a estar inclusive por debajo del valor de la deuda, lo cual querría decir que inclusive tendrían que hacer hasta un aporte de capital, esos que originalmente pidieron básicamente un crédito sobre un activo. Entonces, 2023, ojo con inversiones comerciales que se hayan originado durante la época de la pandemia porque pueden tener en la fecha de madurez problemas. 2023, apunten a lo que tiene que ver con mercados accesibles porque básicamente hay una demanda insatisfecha de inquilinos, una demanda muy, muy grande de alquileres que va a seguir incrementándose en un contexto de déficit habitacional que no se está por revertir en los próximos años, con lo cual el mercado de alquiler es excelente. Y áreas geográficas, apunten a áreas geográficas de los Estados Unidos que sean accesibles, que sean más baratas, porque básicamente les va a permitir que el retorno de alquileres sobre la inversión sean más elevados. Hay encuestas, hay tablas, hay básicamente estadísticas, cuáles son las zonas más affordable de Estados Unidos. En general quedan todas en el área del Midwest, que son las áreas más baratas. Y les digo algo que le digo a todo el mundo siempre, es cuando ustedes vayan a invertir en real estate, olvídense de si les gusta la propiedad, donde no es para vivir, no es para irse de vacaciones, no es para usarla. Inviertan en los lugares que maximicen el rendimiento. Es decir, la premisa de decisión de invertir tiene que ser seguridad y maximización del rendimiento. Si quieren comprar para disfrute, eso es un camino que es distinto y tiene que ver obviamente con el placer. Pero si quieren invertir para inversión, o sea, si quieren invertir para maximizar renta, busquen variables que tengan que ver, digamos, con el rendimiento, con las tasas digamos, de retorno, con la maximización de la capitalización y siempre por sobre todas las cosas con seguridad. Hoy, les repito, estén pendientes con lo que tiene que ver con los créditos, con las tasas de interés que están tremendamente elevadas, pero justamente los latinoamericanos tenemos la ventaja que por ser compradores en general cash, podemos acceder a las oportunidades que hoy los americanos no pueden acceder por la falta de dinero y acceso a las elevadísimas tasas de interés y a los altos precios inmobiliarios. Así que con esto termino mi presentación y agradezco nuevamente a SIG, digamos, por darme la oportunidad de contar un poco lo que estamos viendo como empresa y de compartirles la visión
de lo que esperamos para el 2023 y para inicios del año 2024. Rocío, gracias. Gracias, Andrés. Sumamente claro y detallista toda la información que compartiste. Muy alineado con esto que comentabas al final, nos están consultando qué posibilidades hay, qué opciones, si es que las hay en Spider, para pequeños ahorros, para escasa cantidad de miles de dólares de alguna manera, sobre todo para todos aquellos inversores que quieren resguardar su capital lejos de la realidad de muchos de los países latinoamericanos en la actualidad. ¿Cuáles son Claro. estas opciones? Sí, te cuento, Rocío, gracias y gracias por preguntar. Al margen de que mañana va a estar haciendo la presentación nuestro gerente comercial, Charbel, y va a estar presentando específicamente productos, básicamente nosotros tenemos dos opciones muy puntuales de inversión. Uno es renta fija, donde básicamente cada inversor puede desde $10,000 invertir respaldado en hipotecas, es decir, en propiedades, en hipotecas en el mercado americano, con lo cual su dinero está respaldado en propiedades y son ciclos de un año calendario que tienen rendimientos mínimos del 6% y depende del nivel de inversión, que empieza como base en $10,000 y básicamente tienes 7% de $100,000 para arriba. En lo que tiene que ver con propiedades, que es la segunda, digamos, lo que tiene que ver con la segunda área, digamos, de oportunidad de inversión, pueden comprar propiedades individuales que nosotros ya las damos o las vendemos, digamos, estabilizadas, es decir, con alquileres y refaccionadas, que en general parten desde los $100,000 para la propiedad completamente individual. Y después tenemos un producto que se llama fractional, que es para aquellas personas que quieren diversificarse a bajo costo. Es decir, es básicamente, son conjuntos de 10 o 12 compradores que pueden comprar un conjunto de unidades, normalmente entre 10 y 12 unidades, tipo multifamiliar, y estas personas pueden acceder a esto desde $50,000. Entonces, es una manera de poderse, para propiedades individuales desde 100,000, para fractional desde 50,000, para renta fija desde 10,000. En todos los casos, depende de la inversión, en las propiedades tienen una renta vía alquileres de más o menos entre un 8 a un 10% anual, más la capitalización, y en la renta fija básicamente tiene un rendimiento de entre 6 y 7% anual, y cada año pueden renovar o retirarse, digamos, del producto de inversión. Entonces, un poco esos son los productos que tenemos, y les quiero recordar algo que me parece importante, que los productos que tenemos en general tienen muchas restricciones para que los podamos elegir, porque son productos que, como dije, son en primer lugar individuales. Nosotros no hacemos productos colectivos. De hecho, el fractional no es un producto colectivo, es un producto de un conjunto de 8 o 10 personas, no son productos masivos de inversión. No estamos apalancados, ninguna propiedad que las personas compran tienen algún tipo de deuda, así que son básicamente propiedades sin ningún tipo de deuda, y todos los productos generan renta inmediata en dólares. Entonces, esto hace que la cantidad de soluciones, de productos que podemos dar de inversión para brindar una solución segura, que es por sobre todas las cosas lo que nos interesa para cualquier inversor extranjero, tengan estas características y sean estos los productos que podemos ofrecer. Perfecto, Andrés. Una pregunta más que nos llega. ¿Cómo afectará la situación económica del país a las oportunidades de inversión a futuro, ¿no? ¿De qué país, Rocío? De Estados Unidos, perdón. ¿Me puedes repetir? ¿Cómo afectarán de nuevo? Repíteme. ¿Cómo afectará la situación económica y todo lo que de alguna manera compartías, estos datos tan detallistas Perfecto. a Bueno, futuro? de nuevo, yo creo que el mercado inmobiliario hoy es un lugar ideal de inversión porque básicamente, de nuevo, en los últimos 100 años, en los últimos 80 años, básicamente, desde 1965 hasta la actualidad, el mercado, los activos inmobiliarios siempre han sido un refugio para la inflación. Entonces, me parece que en un contexto de volatilidad como el que hay hoy, en un contexto de alta inflación todavía como la que hay hoy, en un contexto de altas tasas de interés como hay hoy, no solo ahí, sino en distintos lugares del planeta, básicamente yo creo que el real estate conjuga la seguridad, el rendimiento, la liquidez y la mitigación del riesgo, digamos, en lo que tiene que ver con estos fenómenos de volatilidad que no puede dar
otro tipo de productos, inclusive, digamos, como acciones o inclusive como pueden ser las criptomonedas, que son, digamos, activos como súper volátiles. Me parece que todos, inclusive los fondos de inversión en Estados Unidos, después de los fenómenos que ha habido con los bancos este año en Estados Unidos, donde Silicon Valley Bank quebró, donde hubo, bueno, lo rescataron, digamos, pero básicamente estuvo casi quebrado. Hubieron otros dos bancos, básicamente, que estaban prácticamente en un proceso de rescate, donde las propiedades son un refugio ideal para que el dinero de las personas esté custodiado, esté cuidado, rinda y no corra, digamos, ningún tipo de, digamos, no tengan ningún tipo de preocupación y más bien se convierte en un vehículo ideal para que puedan tener rendimiento y liquidez. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Andrés. Nuevamente te agradezco por tu presencia en este foro de inversiones y nosotros vamos llegando ya al final de esta primera jornada de la 9ª edición del Foro de Inversiones Estados Unidos.